Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer comenzaba la tertulia haciéndome eco de un titular de prensa. Concretamente, en la página web de Diario de Almería aparecía un titular bastante explícito de una realidad que acontece prácticamente todos los días en la provincia de Almería, especialmente en nuestras costas. La noticia la vamos a recuperar para que vean ustedes ese titular que decía así: más de 500 inmigrantes y 30 pateras en 72 horas y el personal de salvamento marítimo sin vacunar. Bueno, pues a todo esto había que añadir que Cruz Roja también se quejaba porque no podía dar ni agua a los 500 inmigrantes que después fueron repartidos a diversos lugares de asistencia, no solamente en la provincia de Almería, sino en otras provincias de la geografía española, porque aquí está todo sobresaturado. No podían ni darles agua, repito, porque según la normativa es preceptivo que antes se les haga un PCR. Claro que no creo que fuese un PCR, porque el PCR para conocer los resultados requiere más tiempo. Supongo que sería una prueba de antígenos, que aproximadamente está entre 10 y 15 minutos, porque si no, si esperan hacer el PCR y a los resultados, seguramente terminarían deshidratados. Bueno, pues la noticia evidentemente era descarnada, porque durante las 72 horas de bonanza climática que hemos tenido antes del temporal de Poniente que últimamente hemos padecido, pues llegaron 500 que se hayan detectado, porque habrán sido muchos más, porque no se da abasto, porque no hay suficientes patrulleras, no hay suficiente salvamento marítimo como para atender toda la franja costera, que es muy extensa en la provincia de Almería. Así que, bueno, pues ya veremos si los que han venido contaminados o contagiados de COVID-19 eran los que han podido controlar, o hay otros descontrolados que también estaban con el contagio y lo estarán repartiendo por ahí, a saber dónde. Pero así es la auténtica realidad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se sabe que precisamente ese policía nacional que estamos viendo ahí, que está atendiendo a los inmigrantes ilegales que han sido recogidos por salvamento marítimo, pues tanto como la Cruz Roja, la Policía Nacional y la Guardia Civil no están vacunados. El gobierno no ha precavido que son precisamente la primera frontera de actuación, y salvamento marítimo es el que está en la primera línea de batalla de contención del COVID-19, porque son los que han de contactar con los inmigrantes ilegales cuando los suben a bordo. Es el primer contacto. Bueno, pues no, salvamento marítimo no tiene la vacuna. Hoy por fin se han decidido a vacunar a salvamento marítimo, a toda la dotación de salvamento marítimo. Ya está bien. Y también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que son, como digo, están en la primera frontera de esta situación del tratamiento de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas de Almería. Bueno, pues daremos por buena esta actuación, aunque llega muy tarde, lamentablemente muy tarde. Y claro, los contagios se extienden y luego pasa lo que pasa. Vamos a saludar a nuestros contertulios. En primer lugar, a Víctor Hernández Bru. Víctor, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, bastante bien, salvo la vacunación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en Almería, que eso va regular. No sí, mal del todo, pero regular. Exactamente. Saludamos también a José Fernández. Hola, José, buenas noches. Buenas noches, saludos cordiales. Igualmente. De estar en casa con todos ustedes un miércoles más. Muy bien, perfectamente. Bueno, ¿alguna novedad tenéis? Ha sonado, perdonadme, el saludo de José Fernández a saludo de candidato electoral, ¿eh? O sea, buenas noches, encantado de estar aquí en sus casas. Ha sonado muy electoral. No sé si querrá decir algo. Vivimos unos tiempos en donde la educación sorprende. Entonces, uno que es consciente que está entrando en el domicilio de muchos almerienses, o quién sabe de cuántos seres humanos a través de la web de Interalmería, qué menos que un poco de
Sorprende. Cortesía. Sorprende sobre todo en un fascista como tú. Exactamente. Bueno, en fin. Un tabernario. No olvides que un fascista también es un tabernario. Hay que poner las cosas en su sitio. Exacto. Bueno, vamos a ver, os quiero proponer una continuación del tema inicial, que es precisamente la pandemia, el tratamiento que está haciendo el gobierno, luego cómo ha derivado la responsabilidad a las comunidades autónomas. Posteriormente será el Tribunal Supremo quien decida, después de hacer un recorrido previo por los Tribunales Superiores de Justicia. En fin, esto es el desmadre número 1. Un gobierno que no gobierna y un ejecutivo que no pone las cosas en su sitio y que no hay una trazabilidad, digamos, de la legalidad para que las autonomías puedan saber a qué acogerse. Bueno, pues resulta que el gobierno de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, actúa de una manera absolutamente errática. Va a hacer un año, en el próximo mes de julio, cuando Pedro Sánchez anunciaba que ya habíamos doblegado la curva, habíamos vencido al virus, había que salir a la calle, a divertirse, a consumir, a vivir, a disfrutar. Eso es lo que hizo y va a hacer un año en el próximo mes de julio, ¿eh? Estamos a 10 meses de aquella invitación. Bueno, pues después de todo este calvario que hemos recorrido, cuando todavía no está solucionado el problema, ni mucho menos, esta es la actitud del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, es decir, de prácticamente octubre a mayo, pues lo que hicieran fuera votar en contra de ese estado de alarma. Seguridad jurídica, garantías legales. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. Esto es de primero de derecho. A lo largo de todos estos meses, con o sin estado de alarma, las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual y con la vacunación. Y en tercer lugar, continuar siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por tanto, quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. ¿Y quién se ocupa del presente? Rita la cantaora. Porque si el estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro, tu obligación es conducir el presente. Es que en el presente se dan las condiciones para que después el futuro sea incierto y muy negro. Ese es el problema. Que si tú no gobiernas, si tú no conduces, si tú no eres un buen tripulante, evidentemente llevarás la nave a ni se sabe dónde. Eres un desastre, pero un auténtico desastre. Y además muy mentiroso, hombre. Vamos a ver, que esto lo puedo decir yo porque, bueno, no tengo muy buena memoria. ¿Qué votaría el Partido Popular hace 6 meses, ya casi 7, cuando se decretaba el estado de alarma? Pues se abstuvo. No votó en contra. Tenemos un presidente del gobierno y un gobierno que miente. Pero bueno, vamos a ver, no votó en contra. El Partido Popular se abstuvo, pero no votó en contra, como acaba de decir el presidente del gobierno. ¿Pero qué gobierno y qué presidente de gobierno tenemos? ¿Que no se acuerda de lo que pasó hace 6 meses con su estado de alarma? En fin, bueno, yo no sé si os acordaréis de aquello, pero vamos, si no estoy equivocado, me parece que el Partido Popular se abstuvo y jamás votó en contra, como dice el presidente. Pero vean ustedes el cambio de actitud, vean ustedes la realidad, pisando el terreno y no viviendo en la nube y sublimado como está este presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Bendodo qué es lo que puede pasar en Andalucía en el actual presente. El Gobierno de Andalucía no descarta, si hay nuevos repuntes, endurecer de nuevo las medidas. Esto es así. La lucha contra la pandemia no permite atajos. Si estamos actuando todos de forma responsable, y eso se convierte en irresponsabilidad de algunos, por una cierta relajación en base
a una situación ficticia, que sería el fin de la pandemia, y no existe el fin de la pandemia, el Gobierno se verá nuevamente obligado a endurecer las medidas para salvar vidas, porque la salud es lo primero. Por tanto, yo lo que pido es que no tiremos por la borda el sacrificio de año y medio. Un sacrificio que podemos tirar por la borda si no se abordan soluciones eficaces y, sobre todo, si el Gobierno deja de gobernar. Y si deja de gobernar, que se vaya a otro sitio y que dé paso a quien sepa y pueda hacerlo mejor, o simplemente que pueda gobernar, porque mejor cualquiera lo puede hacer que este gobierno socialcomunista. Bueno, vamos a ver, Víctor, ¿tú cómo has visto las dos caras de la moneda? Bueno, yo tengo que decir que estoy radicalmente en desacuerdo con lo que has dicho. No puede decirse que el gobierno no gobierne. Lo que pasa es que el gobierno tiene una capacidad finita y limitada de acción de gobierno. Entonces está en las cosas que realmente importan, como por ejemplo, pues consensuar con la ciudadanía a ver si hay que cobrar peaje en las autovías o bajar el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en las ciudades. Claro, con asuntos de tanta enjundia no le queda tiempo a este gobierno pues para plantear una buena campaña de vacunación o en su día para comprar pruebas PCR para hacérselo a la gente o, en fin, las cosas, en fin, que voy a decir ya de gestionar la economía. Obviamente Pedro Sánchez se ha caracterizado desde el principio por su ojo clínico a la hora de fijar los objetivos prioritarios de la ciudadanía y está en eso y de hecho, bueno, pues ahí yo creo que esas imágenes que has puesto me parece que estaba en Argentina, es decir, realmente donde hay que estar, donde la ciudadanía española hoy demanda que esté el jefe del gobierno de España. Es decir, ¿qué coño va a hacer el presidente del gobierno de España en España? En mitad de la pandemia o de la crisis económica. Perdona, Víctor, estaba en Argentina en esas declaraciones, pero hoy las ha reproducido tal cual en la sesión de control, ¿eh? Y además es que parece que es un eslogan ya publicitario. El estado de alarma es el pasado, hay que mirar hacia el futuro. Pero claro, se salta el presente, que es su obligación. Porque el pasado está. No puedes hacer nada, no puedes ni siquiera volver. Pero es que al futuro hay que ir avanzando, pisando el presente. Paso a paso en el presente se va generando futuro. Pero bueno, en definitiva, es la inacción. Bueno, sí. Como diría nuestro común amigo Jorge Molina, el problema no es del gobierno, sino que es nuestro, porque queremos medir a este gobierno con los parámetros de un gobierno normal. Es decir, ¿qué podemos esperar de un gobierno? Y, ojo, de un partido enero que, en cuyo marco pues se han dicho cosas como, por ejemplo, que en España pues iba a haber 1 o 2 contagios por COVID-19 y como muchos importados, o que la cepa británica y la brasileña no iban a calar mucho en España. Al final, pues es el mismo gobierno que tiene como subdelegado de gobierno aquí en Almería. Un saludo muy cordial a Manolo de la Fuente, pero yo tengo que cumplir con mi trabajo, que se permite decir que la bajada de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las ciudades tiene como uno de sus objetivos que sea el tráfico más fluido. O sea, que cuanto más lento vayan los conductores, más fluido es el tráfico, como todo el mundo sabe. Es lo gordo delgado, lo alto bajo, lo negro blanco o lo arriba abajo. Es decir, es que es una cosa tremenda. Si es que es el patrón habitual, si no hay otro. Sí, iremos a ese asunto enseguida, con lo de la regulación de velocidad y también el peaje en las autovías, etcétera. Bueno, por terminar con este asunto, José Fernández, las dos caras de la moneda, como decía, para unos el pasado ya pasado está, hay que mirar al futuro, del presente que se ocupen las autonomías, y parece ser que las autonomías, en el caso de la Junta de Andalucía, se está ocupando, porque ve las cosas pie a tierra y las ve con la realidad palmaria. ¿Qué te parece? Mira, a mí a veces me gustaría ser como la señora esa del anuncio de lejía que viene del futuro y sorprende. ¡Oh! Tengo aquí un remedio extraordinario contra la manchada, que viene de lo que va a ser y que tiene un bagaje de lo que y sabe y conoce lo que ha sucedido. Nosotros vivimos en el presente, pero si miramos un poco en el pasado, vemos que a veces los países tienen la desgracia de ser regidos, antes la mayoría eran monarquías, por dementes, por locos. Mira, en España, sin ir más lejos, recordamos la figura de Carlos II, el hechizado. El hombre no
daba mucho de sí. En Inglaterra, Jorge III estaba como una regadera. Luis II de Baviera también era un auténtico grillado de la vida. Y yo oigo a Sánchez y ya no tengo ninguna duda. Este hombre está mal. Este hombre no sé cómo pasará reconocido y recogido en la historia en el futuro, porque no soy la señora de la elegía, pero este señor será Sánchez el chalao o Sánchez el psicópata, o no, porque este hombre está mal. Es decir, no puedes vivir convencido de lo que te dicen o lo que te crees es la única verdad. Los romanos eran una gente muy sabia. Hombre, la damnatio memoriae. Y se tenían la buena costumbre de que los generales y la gente notable y llamativa se hacía acompañar de un sirviente, de alguien que le susurraba por detrás: recuerda que eres mortal, no te crezcas. Y Pedro Sánchez tiene la desgracia de vivir rodeado de mediocres y abrazafarolas y lametraserillos, como decía él. Sí, por eso has empezado. Hoy has empezado dirigiéndote al público con saludos cordiales. O sea que ya te veía venir. Pero es que no tiene nadie a su alrededor que le diga: presidente, no es lo que has dicho. Es decir, un presidente de gobierno tiene que estar rodeado de un equipo que le diga: has dicho que algo tan fácil de comprobar, y dice, el PP votó en contra, la oposición votó en contra. No, se abstuvo. Estás mintiendo. El que sí prometió una remodelación legal para el final del estado de alarma fue su gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo hace un año dijo que el gobierno se pertrecharía. Ese fue el verbo que empleó la señora Pixie and Dixie, la egabrense, que es de cabra, lo digo para los que transcriben la tertulia. Dice: el fascista insultó gravemente a la ministra llamándola egabrense. No, es su procedencia, Cabra, hermosa localidad de la provincia de Córdoba. Bueno, pues fue la señora Calvo la que prometió que el gobierno de España se iba a pertrechar de una serie de medidas legales para que el decaimiento de este estado de alarma, que en realidad ha sido una fórmula de autoprotección para que nadie moleste a estos torpes e inútiles gobernantes, cuando decaiga, como ha decaído el estado de alarma, que hubiera una serie de normas que ajustaran el aterrizaje a esa realidad tras el estado de alarma, esa realidad legal y sanitaria. Bueno, pues no han hecho nada durante todo este tiempo. Han dicho que iban a hacer y no han hecho. Y no se puede pasar bruscamente de un estado de alarma a 17 probables interpretaciones jurídicas del final de ese estado de alarma. Desde el principio, la gestión de la pandemia ha fallado en lo básico. Una pandemia que, por definición, es algo que trasciende mucho la frontera de lo local, no puedes dirigirla con el regionalismo, con la comunidad, con la mirada, con el primer plano de la comunidad autónoma. No, tiene que ser una cuestión no solo nacional, sino que me atrevería a decir casi hasta europea. Es decir, cuanto más grande sea la unificación de medidas, más eficaz será la lucha contra un elemento que ataca a todos por igual en todas partes. Bueno, pues este presidente inútil, gandul, bravo, pues ha dicho: a mí no me molesten, yo me quito de en medio. Y la demostración palmaria son estas últimas declaraciones de alguien, insisto, que está mal, que tiene problemas. El futuro es la vacunación, vacunación y vacunación. El pasado es el estado de alarma. Y deja ese hermoso paréntesis en el que estamos todos, incluido el mismo que se llama presente. Y que dice: bueno, me la pela. No, por eso te decía, este personaje, en los tiempos del Imperio Romano, sufriría la damnatio memoriae, que sería borrar de la memoria. Yo hoy lo comentaba, digo, porque el coleta se ha cortado la idem, y entonces pues parece que eso ha sido una novedad importante. No sé lo que nos está poniendo ahí. Se rumorea que incluso lo ha acompañado con una ducha, pero son informaciones no contrastadas. Ya. No quisiera preguntar. En fin, es que estas noticias no pueden ser relevantes para la sociedad que tanto ha padecido con semejante personaje. Este personaje, en los momentos de la historia, cuando aplicaban bien la memoria histórica en el Imperio Romano, la aplicaban la damnatio memoriae, que era en definitiva eliminarlo de la memoria. O sea, lo mejor que puede hacer con estos personajes es primero ponerlos al servicio de la justicia, porque siempre habrán dejado una huella criminosa,
y entonces pues tienen que estar, lógicamente, en los tribunales de justicia. Pero lo mejor es olvidarse de ellos, ¿eh? Pero olvidarlo, es lo mismo que habría que hacer, lo que hicieron también mucho antes que en el Imperio Romano con los egipcios con Akenatón. Borraban los cartuchos de los jeroglíficos de los faraones que habían sido indeseables. Bueno, pues con esto hay que olvidar cuanto antes a esta gente. Y el mejor paso. Sí. Antonio, de verdad, es que me ha gustado, insisto en la referencia a nuestro común amigo Jorge Molina. Que estemos hablando de Akenatón demuestra que no sirvió de nada. Sí, bien. Insisto en la referencia a nuestro común amigo Jorge Molina. El problema es nuestro. Es que estamos queriendo medir con el rasero de la normalidad a tipos que no son normales. O sea, yo voy a pedir que os trasladéis ambos, Antonio, José, a una situación incómoda que alguna vez hayáis vivido en vuestra vida. En fin, es que no quiero poner ningún ejemplo, pero en fin, se me ocurre el típico pequeño escape que se produce en un ascensor, ¿no? Y que, en fin, te sientes ahí un poco... En fin, no sé. Sí. ¿Qué trata de hacer la persona? Pues hombre, trata de escurrir un poco el bulto, de disimular, me quito de en medio durante una temporada, no soy muy notorio. O sea, estamos hablando de un señor que ha sido vicepresidente del gobierno. Ha tenido bajo su responsabilidad la gestión de las residencias de ancianos más criminal en todo el mundo, en todo el planeta. Se ha ido del gobierno, donde, por cierto, no ha cumplido nada de lo que prometió, ni ha sacado adelante nada que sirva para sumar en el país, y se ha ido a presentarse como candidato en una comunidad autónoma, y se ha quedado el último de los que se presentaban. Y el tipo se va a esconder, va a disimular, va a dejar que pase un poco el tiempo. No, señor, el tipo hoy sale así, orgulloso de que se ha cortado el pelo, sí, señor, con 2 pantalones. Esta gente son los que no gobiernan, este patrón de personas. Sí, desde luego. Bueno, en fin. Por cierto. Me ha parecido especialmente florida la comparación. He escuchado y leído muchas de este personaje, pero he de felicitar a Víctor porque la de pedo en elevación o descenso me parece especialmente brillante y hasta un cierto sentido de justicia poética, que está muy bien. Lo que está haciendo... La noticia sea que este tío se haya cortado la coleta también demuestra también el nivel de país en el que estamos. Si se corta la coleta como si se emascula, me da igual. La cuestión es que este hombre está presentando un nuevo Pablo Iglesias. Se está preparando una nueva figura de Pablo Iglesias, incluso en lo físico. Es decir, no solo ha engañado a la gente que le apoyó para llegar al gobierno porque las cosas iban a cambiar y tal y cual. Este ha engañado a los que dijo que iba a presentarse por Madrid porque tenía que parar el fascismo y tal y cual. Mentira. Se ha pegado una leche y ahora le veremos en el futuro de estrellita de la televisión. Pero nos deja, igual que la ventosidad en el ascensor, un perfume indeleble. Su sucesora designada, al estilo de los King Jong, hablaba el presidente del gobierno de primero de derecho. En primero de derecho creo que se estudia que la Constitución no la cambia un gobierno de la noche a la mañana. Inútil, torpe, lerda. Esa es la ministra de Trabajo que nos ha dejado. La única ministra de Trabajo que la única empresa que ha pisado en su vida ha sido para promover un pitote sindical. Ese es el gobierno. Por cierto, la ministra de Trabajo, cada día que la veo, se me antoja más a la Hierbas de Aquí no hay quien viva. No sé si os acordáis de aquel personaje de Aquí no hay quien viva. Pues estaba la Hierbas, que era una chica que era así, es que se me antoja totalmente, y además, sobre todo cuando se derrumbaba en no sé qué televisión, yo lo he visto por internet, cuando le daban la comunicación en directo tan descarnada de que había recibido la ministra, una compañera ministra, una carta con una navajita y tal, bueno, pues se derrumbaba. Sí, navajita plateada. Bueno, pues es que cada día se parece más. Es que, claro, algunos superan su propia caricatura, que es lo peor que puede ocurrir. Bueno, en fin, sobre este asunto también... ¿Qué galería de personajes estamos repasando esta noche? Una buena galería. Pues, ahora, Valle Inclán estaría retorciéndose en el sofá. Bueno, pues también ha terciado en este asunto de la falta de digamos, herramientas legales para las autonomías,
la presidente del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, de Ciudadanos, la almeriense. Bueno, pues también se ha quejado del gobierno de España y del presidente del gobierno, que no otorga, digamos, esa herramienta. Vamos a escuchar. A mí me ha llamado mucho la atención, digamos, el léxico empleado por la nada más y nada menos presidente del Parlamento de Andalucía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está el nivel como está. Vamos a escuchar lo que decía Marta Bosquet sobre la actuación del gobierno en la gestión de la pandemia y después de haber decaído el estado de alarma. Tiene que tomar las riendas y liderar ante la situación tan dramática que nos encontramos es el Gobierno central. Y lo que ha faltado ni más ni menos una falta de liderazgo de atajar el problema por parte del señor Pedro Sánchez, que creo que tiempo ha tenido el Gobierno central más que de sobra para intentar adoptar unas medidas y haber llevado a cabo las reformas necesarias, como hubiera podido ser la reforma de la Ley de Salud Pública, ¿no? Para que, preveyendo que ese día, 9 de mayo, iba a llegar el estado de alarma, pues que desgraciadamente la situación del COVID, como hemos dicho, no finalizaba, ¿no? Y no podemos de repente aleluyarnos. Bueno, lo de preveyendo ya, en fin, pero es que lo de aleluyarnos, a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, yo no lo sé si esto lo tendrá como asimilado la Real Academia Española de la Lengua, pero esto viene de aleluya, ¿no? Entonces, si viene de aleluya, me aleluyo, tú te aleluyas y yo me aleluyo. Bueno, pues... Cada uno con la suya. Un homenaje a Maciel. Un homenaje a Maciel cuando cantaba. Maciel, sí. Sí. Lo de que un presidente, una presidenta, es decir, una autoridad de rango estatal pegue patadas al diccionario, a mí, como contribuyente, me produce un sentimiento de profunda vergüenza ajena, sea quien sea y lo diga quien lo diga. Y deberíamos cuidar, yo seguro que soy el primero en cometer errores y, en fin, el error es humano, pero cuando el error viene por parte de alguien que tiene una representación altísima en el organigrama, en la configuración de rangos y privilegios del Estado, pues dice, madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Bien, bueno, sí, Víctor. Antonio, yo tengo que decir que a mí estas cosas me recuerdan a estos personajes que te encuentras en redes sociales, que te dan clases de periodismo, que te dan clases de historia, que te dan clases de modelo de Estado, de política internacional, y luego ponen a hacer sin H o ponen a ver, pues cuando es de visión ponen del verbo haber y viceversa. Esta es la sociedad que tenemos, es decir, a hablar bien. Supongo que habéis podido ver ese famoso vídeo de esta muchacha que salió el otro día en la cadena SER diciendo que los de la RAE no legislan, los de la RAE no legislan. Pues será mejor que legisles tú, ¿no? A mí, con respecto a lo de Marta Bosquet, os aseguro que me preocupa mucho más lo de preveyendo que lo de aleluya. Sí. Porque, bueno, lo de aleluya lo puedo entender como pues una sobrada, ¿no? Es decir, una pequeña figura literaria que suele encajar mal. Si fuese en Jerusalén, nos hosanaríamos y entonces nos vendría bien para la pandemia, ¿no? Yo entiendo que en política no suelen caer muy bien estas cosas, pero bueno, un pequeño exceso que yo no lo veo ni mal. A mí me preocupa lo de preveyendo, porque esto sí, estamos hablando de creo recordar que es una letrada, ¿no? Sí. Y claro, ya no es la cuestión de que tenga un cargo político, porque cargo político también tiene Irene Montero o Montera, y bueno, pues todo el mundo sabe que lo más parecido a un libro que ha visto ha sido la portada del periódico de Ignacio Escolar o Ignacio Preescolar. Pero es que estamos hablando de una letrada. Y el tema preveyendo, que lo solemos oír habitualmente, es algo que nos chirría muchísimo cuando lo oímos. Entonces, que no le chirríe a una letrada da cierta imagen de lo que es la sociedad actual, que no se tiene ninguna consideración por nuestro lenguaje. ¿Por qué? Pues porque la RAE no legisla. Tendrán que legislar las payasas que salen en la cadena SER. El problema de todo esto, Víctor y José, es cuando se desvirtúa y sobre todo no se le presta ningún tipo de atención a la manera más importante que tienen de expresarse seres inteligentes en el planeta Tierra,
que es la especie humana. Y entonces nuestra única manera de comunicarnos es precisamente con el lenguaje. Esto lo ha visto, por ejemplo, el gobierno de Francia. En Francia se acaba de eliminar el lenguaje inclusivo. Por una razón muy sencilla, porque no faculta, o mejor dicho, dificulta bastante la comprensión en el arma, el instrumento que tenemos la especie humana para comunicarlo, que es el lenguaje. Entonces, claro, cuando esto lo hace Francia, yo creo que lo hace bien. Primero porque tienen una lengua magnífica, extraordinaria, y bueno, pues parece que preservarla y evitar la contaminación sectaria, creo que es muy importante para mantener la comunicación ágil y al mismo tiempo diáfana y exenta de todos los contaminantes de género, de inclusividad, etcétera, etcétera. Todas estas cosas y cosas. Bueno, pues como todo esto muchas veces parece que está tan normalizado o pretenden normalizar estas barbaridades, pues la gente dice las cosas y se queda tan pancha y volverá a repetirlo, porque no tiene ningún interés en rectificar y en digamos, centrar su idea con un lenguaje que es magnífico como es el idioma castellano o el español. Pero bueno, este es el problema. Y claro, cuando esto tampoco en los colegios, porque en los colegios ya ni la memoria parece ya que es una cosa como muy de fachas, ¿no? Este es un memorión, este es el gafotas, el memorión gafotas. No, esto no. Aquí hay que tener, en definitiva, una enseñanza también inclusiva, progresista, exenta de los estigmas del pasado, de los profesores y los maestros que eran tratados de usted, o se le llamaba señor profesor, etcétera, etcétera. Todos esos respetos que se tenían, eso es de la derecha rancia, casposa, y ahora hay que eliminar el cero, porque el cero, lógicamente, pues es humillante. Entonces vamos a eliminar el cero, con lo que costó inventar el cero, lo que le costó a la hora de... y además el significado que tiene, sobre todo cuando va detrás de los dígitos. Y no era fácil sacar un cero. Ya, hombre, eso era... Pero es que sacar un cero había que proponérselo. Sacar un cero era una especialización del desacierto. Claro. Hay que reconocer un cierto mérito verso en la obtención de algún cero. Yo he obtenido algún que otro cero y no es que me sienta orgulloso de esa calificación tan, como diría Pedro Sánchez, tan mala, tan nefasta, tan rotundamente nefasta. Humillante. Pero sí te enseña, sacar un cero te enseña en que no es que la tengan tomada contigo, es que hay algo que tú estás haciendo mal. Y al final uno habla como piensa. Y uno se comporta tal como refleja o como le conlleva su pensamiento. Y si tu pensamiento no es capaz de ordenar unas reglas sintácticas básicas, de expresarte con una cierta fluidez, con una corrección, ateniéndote a las normas, pues es malo. Pero si además intentas forzar un cambio de esas normas para abanderar un proyecto de renovación y progresismo y tal, pues estás dándote un tiro en el pie. Nos sorprende cada fin de semana que veamos a un montón de cenutrios, veinteañeros y algunos mayores también, sin respetar las normas del COVID, buscando el contagio y haciendo el cafre y el necio. Pero a mí me alarma, me entristece y me asusta, si estamos ya en un horario que voy a decir, me acojona mucho pensar que el futuro del país es esa gente que no sabe hablar, esa gente que no sabe atenerse a las normas, esa gente que se cree que es muy lista y muy preparada, que está siguiendo con delectación los culebrones que le plantean esas televisiones tóxicas de entontecimiento colectivo. Bueno, ese es el futuro de nuestras pensiones, ojo. Sí, uy, qué calambre, qué miedo. Bueno, en fin. La verdad que no, hay que decir que no sí, Víctor. No ha hecho ningún alarde la presidenta del Parlamento andaluz de expertitud, y la verdad que es algo que lamento profundamente. Bien, de acuerdo. Sintetizado. Si es que, claro, entre ellos, ellas y ellos y ellas. Bueno, vamos a ver, tenía yo por aquí un asunto que sé que antes había expuesto
Víctor Hernández Bru, que era el tema de las autovías, los límites de velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, otro nuevo globo sonda del gobierno. O sea, el gobierno en su, digamos, trazabilidad errática, porque es que ahora dice una cosa, después se retrotrae, luego dice que ha sido una errata. O sea, que lo que han mandado a Bruselas, que era, por ejemplo, eliminar las deducciones por declaración conjunta matrimonial o de pareja, bueno, pues ahora la querían separar para, lógicamente, recaudar más por los mismos conceptos. Bueno, pues eso ha sido una errata. Eso, ni más ni menos que eso, que afecta a muchos cientos de miles de españoles, por no decir millones, que sí, que seguro que son millones, pues resulta que ha sido una errata. Ahora, lo de imponer un peaje en las autovías, que ha ido a Bruselas, que está escrito y que lo ha enviado a Bruselas el gobierno de España, resulta que ahora dicen que, bueno, que si hay consenso con el resto de fuerzas políticas en los parlamentos, en las Cortes, pues entonces se llevará a cabo, pero de momento no. ¿Cómo que de momento no? Si lo han enviado a Bruselas, si es una medida que han enviado a Bruselas para que nos puedan dar los 140.000 millones de euros para salir del atolladero que nos ha metido, entre otros, este gobierno socialcomunista. Pero es que en Bruselas están, que ahora mismo dicen, pero bueno, ¿en manos de quién están los 47 millones de españoles? ¿Cómo pueden gobernar a 47 millones de españoles esta gente tan incapaz y tan mentirosa y tan mendaz? Porque es que hay que ser demasiado bergante para enviar un documento a Bruselas para que le concedan ese dinero y luego decirle al resto de la población, vamos, al resto de la población no, a toda España, que eso ya veremos si se aplica o no se aplica, que de momento es una propuesta que se somete al consenso del resto de fuerzas políticas en las Cortes. ¿Pero en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Claro, evidentemente cuando han saltado las alarmas, oye, vamos a ver, tenemos un problema de competitividad, tenemos un problema ahora mismo importantísimo en sectores vitales como es la agricultura. La agricultura en un altísimo porcentaje, próximo al 100%, se comercializa a través de carretera, es decir, de autopistas y autovías. Si ya tenemos el problema de que países terceros no tienen los inputs económicos que aquí se aplican, porque aquí hay, lógicamente, que observar unas medidas sanitarias, una trazabilidad en los mercados, una serie de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas medidas, que está muy bien, que hay que observarlas y que me parece muy lógico cuando hablamos de cosas de comer. Bueno, pues, si todo eso no se aplica a otros países y por lo tanto se abarata el producto y lo colocan en Europa más barato que nosotros, lo único que nos está haciendo falta es que encarezcan todavía más la mercancía con la logística, que es fundamental, porque para que llegue a Centro Europa o a Escandinavia un camión, tiene que pasar por muchas autovías de nuestro país. Bueno, ¿y qué es lo que queremos ahora? ¿Echar abajo ese sector, incrementando los gastos de producción y comercialización? En fin, bueno, pues esto al final queda en stand-by. Dice el ministro Ábalos que no es de aplicación hasta que no se alcance un consenso con el resto o con la mayoría de fuerzas políticas suficientes para llevarlo a cabo. ¿Qué te parece, Víctor? Bueno, se me agolpan varias ideas a propósito de esto, pero la primera que me ha venido es que cuando has empezado a hablar de esto, has ilustrado tu discurso con unas imágenes de la autovía, si no me equivoco, del tramo de la autovía del Mediterráneo que une a Almería con Roquetas de Mar. Sí, señor. Y efectivamente me he percatado de que realmente en ese momento me he percatado, lleva razón Ábalos, ha sido una errata. Fíjate estas imágenes, porque efectivamente deben haber confundido, la errata debe consistir en el trucaje, en el cambio del término pagar por el término cobrar. Debían haberse referido a que nos van a pagar a nosotros por usar autovías como esa. Pues claro, tú imagínate que te metes a las 7 o a las 8 de la mañana en la autovía para ir a tu trabajo y te encuentras con eso. Hombre, si al final de tu trayectoria te dan 100 euros por haberlo aguantado, pues hombre, alguien lo puede entender como lógico. Pero imagínate que después de eso y después de llegar media hora tarde al trabajo, alguien decide cobrarte por eso. O sea, es una cosa absolutamente tremenda.
Yo el lunes por la tarde estuve entrevistando en Esa Agricultura de Almería, nuestro programa sobre agricultura en el radio, a José María Pozancos, que es el director general de FEPEX, que es la organización que aúna a las organizaciones de exportadores de España, incluida Coespal, la almeriense Coespal. Y me decía José María que, bueno, hay un estudio comprobado ya, que poner 1 kilo de producto hortofrutícola desde España hasta el mercado alemán, que es el principal mercado europeo, cuesta 14 céntimos de euro más que ponerlo desde Holanda, que es nuestro mayor competidor agrícola. Hombre, eso es un imponderable insalvable. Estamos más lejos de Alemania que Holanda. Pero encima querer ahondar en esa desventaja competitiva, cobrando al transporte en las carreteras españolas, pues hombre, al final lo que van a conseguir es que el negocio de la agricultura almeriense en concreto sea absolutamente inviable. Y una idea más. Yo os voy a hacer una confesión. Cada día redacto mi videoblog de radio, ese que se lee luego a la 1:30 de la tarde. Lo suelo redactar el día anterior. Voy a empezar a redactarlo el mismo día y 5 minutos antes de empezar mi programa. Porque es que no hay manera de que no haya un solo día en el que no me desdigan. Yo hago el videoblog en función de lo que hace el gobierno y al día siguiente ya se me ha quedado atrasado, porque al día siguiente ya ha rectificado el gobierno. Al final tendré que escribirlo 5 minutos antes para evitar que me estropeen el videoblog. Porque estos señores no se ponen de acuerdo consigo mismos nunca. Jamás se ponen de acuerdo consigo mismos. Es tremendo. Sí. José. Bueno, la prueba más clara de que no se ponen de acuerdo consigo mismos es que hace unos días vimos al ministro de Justicia decir una cosa por la mañana y llevarse firmemente la contraria a él mismo por la tarde. Es decir, este es el nivel. Eso fue el lunes. A mí hay un espectador muy amable de esta tertulia, que es sin duda la mejor de la radiotelevisión almeriense, que escribe en el perfil de Facebook: me gusta que José Fernández utilice una palabra que me hace mucha gracia, la palabra es escroto. Bueno, yo en Valen Ortega. Valen Ortega. Exacto, muy bien. Bien visto. Bueno, en homenaje a nuestro amigo Valen, voy a decir que a mí es que esta gente, que me tomen por tonto sistemáticamente, me tiene hasta el escroto. Es decir, que este gobierno intente hacerme tonto todos los días, a todas horas, me tiene francamente hasta ahí. Bueno, vamos a ver, que entramos en una dinámica porque ha comenzado cuando estábamos hablando de Pablo Iglesias, de la emasculación. Ahora que hablemos también del escroto, ya llevamos un camino que no sé dónde vamos a terminar. En fin. Es una tertulia inguinal, está quedando esta noche. Pero... Y yo que también introduje el tema del Imperio Romano, pues ya nos faltan los eunucos. A ver qué te lo dijiste. Sí, con su favorable del Imperio Romano. Pero, insisto, que me quieran tomar por tonto todos los días, a todas horas, me produce una gran sensación de hartazgo y creo que de justa indignación. Vamos a ver, una errata es lo que le ha pasado a la presidente del Parlamento andaluz. Una errata, el lapsus, la confusión. Pero cuando tú envías aquí un errata a Bruselas con varios párrafos, ahí no hay errata. Y decir que es una errata, pues es como el mariachi que le mandaron al excoleta en la noche electoral. Rata de 2 patas. Alimaña inmunda, cucaracha pestosa, de la gran Paquita del Barrio, que es la canción de amor más enternecedora que jamás se ha escrito. José, no se pueden reír de la gente. Están desesperados por rebañar la paila del dinero de todos los españoles y no saben cómo. Y la posibilidad de reducir gasto, de reducir ministerios inútiles, esa no pasa por su cabeza. Vamos a ver, el ministro de Consumo, no se sabe bien qué, Garzón, el que hablaba también, hemos proponido, pero bueno, pero ¿esto qué es? El hermano de la máquina de los billetes. Bueno, sí. Nadie se plantea eliminar ese ministerio que cuesta tantísimo. Los ministerios de igualdad, para que la ministra diga ellos, ellas y ellas, los niños y las niñas, todas estas gilipolleces. Eso ni tocarlo. Pero los impuestos a todo el mundo, a lo que sea y como sea. Porque además, dice, no, es que los impuestos nosotros los ponemos para que solo paguen los ricos, los que más tienen. Claro. Bueno, pero no te olvides, esto de las erratas. Los millonarios es lo que hacen todo. Ya, pero mira, lo de
José, en lo de los lapsus y compañía, no es un problema de un lapsus, que en un momento determinado te lías, te embrollas y al final sale lo que sale. El problema es la fabricación del lenguaje y sobre todo el error de concepto. Cuando tú tienes un error de concepto, ya no es un lapsus lingüe, ya no es un lapsus de palabra que no se escribe, porque esto no ha sido un lapsus, ni una errata. Lo que estábamos hablando antes. Pero el problema está en el error de concepto. Tú imagínate que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ya no dice preveyendo o cualquier otro tipo de historias. No, ya no es malformaciones del lenguaje o falta de formación o lo que sea. Exactamente, Machado, en su tierra natal, de Soria, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pero es que dijo que Almería y Cádiz eran provincias limítrofes. Sí. Provincias limítrofes, porque para él... Bueno, límite, limítrofe. El planeta Sánchez, ya sabes que las dimensiones, el tiempo y el espacio tienen otra consideración. Es decir, por eso decía al principio que yo oigo, cada vez que oigo a este hombre, que sinceramente dan ganas de llamar al psiquiatra de guardia. Es decir, la próxima comparecencia estáis cometiendo con la chapita de los objetivos 2030 y un embudo en la cabeza. Estáis cometiendo una triple injusticia a la par que inexactitud. Lo primero, José Fernández creo que ha confundido errata con el rata. Eso lo primero. En segundo lugar, estáis hablando de ministerios inútiles y nadie se le ha ocurrido citar al gordito feliz, a Manuel Castells, ministro de Universidades, que todavía, y vamos para mitad de legislatura, no hay nadie que sepa a qué se dedica ese señor. Y luego a la hora de citar imprecisiones geográficas, hombre, yo creo que aquella de Carmen Calva, en la que llamó provincia mediterránea a Huelva, pues tampoco está mal, ¿eh? O sea, yo os pediría un poquito de precisión porque se os olvidan algunas que son, desde luego, de nota, ¿eh? Hay una que por su dimensión llega más lejos. Bueno, llega hasta el infinito más allá, porque hay que recordar que Carmen Calvo, o sea, a nosotros, en Almeriano nos sorprende, porque la hemos conocido de consejera de Cultura. Y claro, eso ya pues nos sorprende. Pero esta señora llegó a decir que el gobierno debería legislar para todos los planetas. Sí, hombre, sin menoscabo, esto sin menoscabo de Leire Pajín y compañía, cuando hablaba de la conjunción planetaria de una continuación magnífica esta misma semana con la ministra de Trabajo, que nunca ha trabajado, diciendo que el mundo nos mira, que Biden está muy atento a lo que hace el gobierno de España, tan atento es así que lleva 150 días de presidente y no se le ha ocurrido descolgar el teléfono, que es un gesto muy sencillo, ¿eh? Se hace así, ping, ping. Mr. Sánchez, Joe Biden speaking. Aquí lo tienes, Pedro, te lo paso. Fíjate, qué tardado. Bueno, pues no lo llama. No lo llama porque Antonio, me vas a permitir. Venga, que nos vamos a publicidad y ahora seguimos. Una referencia provincial muy rápida. Con todo lo que estáis diciendo y estamos diciendo ahora, a mí la reflexión que se me viene a la cabeza es ¿de dónde lo sacan? Yo me haría esa pregunta de no ser, y perdóname la referencia provincial, de no ser porque conozco a Indalecio Gutiérrez Salinas. Ya, para ti es arquetipo, irreferente, irrenunciable. Bien. Ahí empezó todo, como diría Piqué. Sí, efectivamente. Bueno, en fin. Dentro de este mundo tan agitado, donde se confunden las geografías, hombre, lo mismo se referían a Pangea, cuando todo era confusión de tierras y mares y océanos. Pero bueno, el caso es que vamos a salir de este asunto, porque me parece que, podríamos, escarbando y recordando, podríamos hacer citas citables, un auténtico recopilatorio que no tendría fin. Así que vamos a terminar, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. No me olvido de Repite, José. Que como esas cintas de grandes éxitos de Bonnie M, y luego resulta que era homenaje a... Sí, homenaje a... Exactamente. Bien, bueno, pues como digo, vamos a hacer un breve... Pero en este breve paréntesis no me voy a olvidar también de los límites de velocidad que impone el gobierno
y que ya son efectivos hoy. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre en lo sucesivo. Enseguida volvemos. Hasta ahora.